Muy, pero muy bien. Apreciados alumnos, mi nombre es Víctor Eduardo González Ruiz. Desde hoy vamos a estar desarrollando conmigo lo que es la materia de Historia del Paraguay. En esta materia, como ya saben, y su nombre mismo lo dice, es una materia donde vamos a estar abordando la historia de nuestro país, Paraguay, el cual, como ya sabemos, ha tenido un largo proceso histórico que ha abarcado muchísimo tiempo. Nuestro país ha pasado por muchas vicisitudes desde sus inicios, previo a la fundación misma del Estado paraguayo, ya con el inicio eh, de la colonia y previo a eso también con los guaraníes. Este proceso ha sido bastante lento, arduo, hasta llegar a ser lo que es hoy el Paraguay, un país consolidado como un Estado independiente, con una sólida población, una economía estable y por sobre todo una participación en el ámbito internacional desde ya, desde el inicio mismo de su independencia. Es bastante importante conocer nuestra historia, como la frase mismo lo dice de un historiador bastante conocido. No es para reconstruir la historia lo que se estudia historia, sino para evitar los errores que se han hecho en el pasado. Entonces, nosotros como buenos estudiantes vamos a estar conociendo un poquito de lo que es nuestra historia, la historia del Paraguay, eh, desde sus inicios, previo a la colonización, hasta nuestros días. En esta clase vamos a estar desarrollando, mejor dicho, en todo lo que es el transcurso de la materia, esta es una clase introductoria, vamos a estar desarrollando lo que son las etapas mismas de de la historia del Paraguay. Estas etapas van a ir pasando por lo que es la etapa colonial en primer lugar, la etapa precolonial, perdón, la etapa precolonial en primer lugar, luego pasar por la etapa colonial. Vamos a abordar también la etapa del Paraguay independiente, la etapa contemporánea, lo que viene a ser nuestros días. Hoy voy a hacer un breve resumen de lo que va a ser cada etapa. Y vamos a empezar ya sin más preámbulos por la etapa precolonial. En esta etapa, el territorio que hoy ocupa el Paraguay estaba habitado mayoritariamente por indígenas, como los guaraníes, los payaguá y los buga en su mayoría. Eran la población dominante, el grupo étnico que era mayoritario en nuestro país. Territorialmente estaba dividido entre estos pueblos indígenas, los cuales vivían en comunidades bastante bien organizadas y tenían su propia cultura, sus tradiciones, sus costumbres, y fueron lo que fueron transmitiéndose también de generación a generación. Estos pueblos tenían una organización social, política y económica muy interesante. Ellos eran una sociedad basada en el patriarcado, tenían una economía basada en el trueque, la agricultura era un sustento bastante importante, además de eso eran sociedades recolectoras, cazadores-recolectores. Luego pasamos a la etapa colonial, una etapa que viene a ser, que viene a romper con ese periodo de, digamos, tribalidad, de dominación indígena, ya que estos indígenas eran los originarios, los europeos vinieron después y en la época colonial, en el Paraguay específicamente, comenzó en 1537 con la llegada de los españoles. Ellos comenzaron a colonizar el territorio paraguayo. Los españoles impulsaron su cultura, su religión a los pueblos indígenas, lo que llevó a terminar en una desculturización. Los europeos inculcaron su forma de gobierno, su forma eh, cotidiana de vivir,
Ellos impusieron su cultura, su vestimenta e incluso su idioma. Fue un proceso bastante triste porque, eh, como se sabe, la colonización no es que vino a civilizar, sino que vino a transformar una cultura ya existente, una cultura previa eh, a ellos. Y por supuesto, esto acabó transformando el día a día de los indígenas, pasaron a adoptar paulatinamente el idioma y también las costumbres, su cotidianidad, su estructura política, se fueron adaptando poco a poco a lo que viene a ser el sistema español. Aquí aparece una figura bastante importante, una figura en la que es la de las encomiendas, en donde los indios empezaron a formar parte de la sociedad española, no en un contexto de esclavitud, sino bajo una denominación de protección. Este sistema fue, digamos, impulsado debido a que los indios, por disposición de Isabel la Católica, eran, eran súbditos de la corona, por lo tanto no podrían ser tratados ni considerados como esclavos. Por este motivo, se tuvo que crear una nueva figura eh, para poder introducirlos a lo que es la cultura española, la cual es el de las encomiendas. Esta figura creada por Carlos I, ya en el reinado de Carlos I, se tuvo, eh, se fue desvirtuando con el transcurso del tiempo, ya que desde una figura de proteccionismo se fue pasando a una figura de servidumbre y pseudo esclavitud. Como sabemos, como se ha mencionado, todos indígenas no podrían ser tratados ni considerados como esclavos. Entonces, esta figura vino a reemplazar lo que es eh, la esclavitud. Luego pasamos al Paraguay independiente, que inicia en el año 1811. El Paraguay se declaró independiente del Reino de España. Durante esta etapa, el Paraguay experimentó un periodo de desarrollo económico, cultural. Sin embargo, también hubo periodos de instabilidad política, como lo fue en la época de la Guerra de la Triple Alianza, desde 1664 1864 a 1870. Fue un conflicto armado que involucró a tres países, que vienen a ser Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Eh, Luego tenemos la etapa contemporánea. En esta etapa ya el Paraguay eh, inicia un periodo de democratización. El país ha celebrado elecciones libres, transparentes y, y ha habido un aumento de la participación ciudadana en la vida política. Las etapas de la historia del Paraguay, por lo tanto, podemos identificar ciertos eventos que vienen desde la fundación de Asunción en 1537, que rompe el, el periodo precolonial, la etapa independiente, que inicia en 1811, la guerra de la Triple Alianza, que fue un conflicto armado, como ya sabemos, el más grande de América, y la dictadura de Alfredo Stroessner, el cual gobernó el Paraguay desde 1954 hasta 1989. Esto produjo, con, con la caída del gobierno de Alfredo Stroessner, el inicio de la transición de la democracia. Estos eventos han marcado enormemente a la historia del Paraguay y han contribuido a forjar su identidad como nación. Como sabemos, durante este lapso de tiempo que voy a estar con ustedes, vamos a estar también presentando ciertos trabajos. Entonces, eh, les pido siempre puntualidad, les pido también responsabilidad por sobre todas las cosas. Y a manera de ir cerrando esta clase introductoria a lo que va a ser nuestro semestre con historia del Paraguay,
quiero hacerles un resumen puntual de lo que vamos a estar hablando. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la historia del Paraguay? En primer lugar, debemos recordar que la historia del Paraguay inicia ya en la etapa precolonial, continúa con la etapa colonial y termina, luego pasa a la etapa independiente y por último, la última etapa que es la etapa contemporánea. Estos son los puntos, eh, digamos, que podemos encontrar en la historia del Paraguay en cuanto a su evolución, etapas de su desarrollo. Eh, Hay que también puntualizar ciertos hechos importantes en en esta, en estas etapas que vienen a ser, en principio, la etapa colonial, que es la dominación de los pueblos guaraníes, Buga y Payagua en lo que es el territorio paraguayo, con una organización social, política y económica propia. Su economía se basaba principalmente en la agricultura y la caza y recolección. En la etapa colonial, que se inicia con la fundación de Asunción en 1537, creo que es sin duda el evento más importante que se ha sucedido en esta etapa. Luego tenemos la etapa independiente, por supuesto, en 1811, con la independencia del Paraguay. Y por último, la etapa contemporánea, donde se produce la democratización del Paraguay, que inicia con la Constitución del año 1992 y previo a eso la caída del régimen de Alfredo Stroessner. En- para mí es un honor estar con ustedes, así que espero que nuestras clases la aprovechen al 100% para que podamos tener un rendimiento eh, importante en nuestros exámenes. Así que un saludo cordial para ustedes y vamos a estar viéndonos en las siguientes videoclases. Salud.